Franco. ¿Qué sabéis vosotros de Franco? Porque fue un dictador. Los fusilamientos. A mí mi abuelo me ha contado cosas buenas de Franco. En mi opinión, las cosas que hizo, la mayoría de cosas no estuvieron bien. ¿Sabemos qué saben los jóvenes de la dictadura franquista? El marido podía matar a su mujer y el máximo castigo que le podían dar era desterrarlo. Me duele pensar que, mi abuela y mi bisabuela vivieron así. Se está poniendo de moda el hecho de decir que la dictadura no era tan mala. Es la nueva moda indie. Este muro están los nombres de todas las personas asesinadas en Navarra. Si leyéramos los nombres, tardaríamos 3 horas y media. Te dejaba sin palabras. Hay que saber lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir. ¿Dónde se informan? ¿Saben mucho hoy en día los jóvenes de Franco o no? No saben mucho y quizá lo que sepan dependa más de informaciones erróneas, sobre todo de las redes sociales. El problema es que la gente no se informa a la hora de votar. Los están manipulando y votan a la misma mierda de hace 40 años. Nos tacháis de extrema derecha de forma peyorativa, cosa que es mentira, porque nosotros no tenemos ideales de extrema derecha, nosotros tenemos ideales de tercera posición. A un tercio de la juventud española no le importaría perder democracia. ¿Es el franquismo una asignatura pendiente? Esos son pegatinas con la figura del dictador. Hola, chavalotes. ¿Queréis calendarios patrióticos? Sí. Oye, ¿cuántos años tenéis vosotros? 15. Los que más gastamos son de estelar. A Franco unos le querían y otros le odiaban, pero todos le temían. Franco y los jóvenes, en Comando Actualidad. Si ahora mismo la generación que estamos viviendo piensa en apoyar eso otra vez, puede volver a haber una dictadura como esa. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Ayer os dije que había que traer hoy un ejercicio donde comparaseis la dictadura de Primo de Rivera, que es lo que hemos estado estudiando, con la dictadura de Franco. A ver, ¿quién me dice semejanzas? A ver, manos arriba. Alex, cuéntame. Pues que tanto Primo de Rivera como Franco llegaron al poder con un golpe de Estado. Yo he puesto que una de las similitudes también es que los dos eran militares y eran nacionalistas españoles. Respecto a este mismo punto, ¿tenéis algún tipo de diferencia? Cuéntanos, Raúl. Que a Primo de Rivera le apoyaba el rey. Muy bien. Entonces decimos que mientras que Primo de Rivera cuenta con el apoyo de Alfonso XIII, Franco forma parte de un grupo de militares que no están de acuerdo con los acontecimientos que suceden en España. Julián, la actual ley de educación, la LOMLOE, incluye la memoria democrática. ¿Qué se les explica a estos alumnos sobre la época franquista? De la llegada de Franco al poder y todas las etapas de la dictadura, cuáles fueron su dimensión económica, su dimensión social, el final de la dictadura, la vinculación que tiene obviamente con la transición política. Yo en ese sentido creo que lo que hacemos es lo que se debe hacer, que es enseñar todo lo que supone el periodo reciente de la historia de España, incluida la dictadura franquista. Te reconozco una cosa, yo nací en el 77 y estoy aprendiendo hoy cosas nuevas aquí de las que estáis explicando, porque a mí en clase no me explicaron esto. Desde que yo ejerzo esta profesión, que ya no llega a los 20 años, pero bueno, se acerca, siempre que ha estado a mi alcance he intentado llegar a estos años más cercanos de la historia reciente de España, porque me parece que por un lado son los que más interesan al alumnado, y por otro, que los que quizá mejor explican la situación actual de nuestro país. ¿Cuántos años tienen ellos? 15, 16. ¿Os interesa a vosotros? Os veo interesados, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué sabéis vosotros de Franco? Que fue un dictador que estuvo durante bastantes años tras una guerra civil y que, bueno, pues puso una represión política a todos los que no pensaban como él, pues de una forma muy grande. ¿Y eso qué sabes? ¿Quién te lo ha explicado? Pues la verdad es que me lo han explicado mis padres y, bueno, mi abuelo es que estuvo en la cárcel en la época de Franco y es verdad que mis padres siempre me han querido contar. Yo, más que quién era, pues algunas medidas que hacía, ¿no? Que lo hemos oído todos, los fusilamientos. A mí mi abuelo me ha contado cosas buenas de Franco, por ejemplo, que mi abuelo montó su empresa, venía de una familia humilde y montó su empresa en la dictadura franquista. Y bueno, era un militar.
A tu abuelo le fue bien en la dictadura. Le fue bien. A mí lo que me contó mi abuelo era que de vez en cuando llamaban a las puertas de la gente que sabían que tenía una idea opuesta al régimen y pues les sacaban de casa en mitad de la madrugada, les llevaban a un descampado y ahí les fusilaban y luego pues les tiraban a las cunetas. ¿A ti qué te han contado en casa de la dictadura? Pues me han contado que a mi familia no le fue tan mal en la dictadura, le fue bastante bien económicamente y eso, y que igual que hizo cosas malas, hizo cosas buenas también. ¿Y para ti qué fue Franco? Como un gobernante más. No es por comparar la dictadura de Hitler con la de Franco, pero en Alemania, si haces cualquier tipo de alusión a las ideologías fascistas de Hitler, te puedes ir preso. Y aquí la gente habla de Franco en la calle y a mí hay cosas que no me parecen correctas. Porque, en mi opinión, las cosas que hizo, la mayoría de cosas no estuvieron bien. Si eras de un género que no le gustaba a él, te fusilaban. Si eras de piel que no era él como yo, te fusilaban. Si tú eras gay y te pillaba algún militar o algún, no sé, por la calle, te fusilaban. No, fusilarte tampoco. Digamos que te podían abrir un proceso judicial, se lo llamaba degenerados. Entonces, pues es verdad que todo eso tenía una repercusión en las leyes y que podía suponer, claro, que te abriesen un proceso. Respecto a Primo de Rivera, había colaboración por parte del Partido Socialista. Vamos a colarnos ahora en la clase de Fernando a ver qué se está explicando aquí sobre Franco. El rapado a mujeres se extendió desde el verano de 1936, donde triunfó la sublevación militar. Continuó durante la guerra y hasta finales de los años 40. Y lo que se hacía público con escarnio era el paseo posterior, en el que se las obligaba a hacer el saludo fascista o cantar el cara al sol. La ingesta obligada de aceite de ricino finalizaba la ceremonia de castigo. ¿Sabéis para qué sirve eso? Para tener la tripa suelta. Fijaros la humillación que supone. Y ahí no hablamos de guerra ya, hablamos de 10 años después de haber acabado la guerra. Esta es la mujer ideal al gusto español y ofrece un largo repertorio de virtudes domésticas. Sabe preparar bien un guiso y es excelente planchadora y modista. Por la tarde, cuando su marido regresa del trabajo, salen a dar juntos un paseo. Y cuando llega la noche, la mujer ideal de Europa vuelve a convertirse en madre una vez más para acostar a los pequeños. ¿Verdad que no es tan difícil, con un poco de amor, ser una mujer ideal? Se penalizó el adulterio para las mujeres, pero no para los hombres. El marido podía matar a su mujer y el máximo castigo que le podían dar era desterrarle. Legalmente era el destierro, el máximo castigo por haber matado a su mujer. Se eximía de reproche penal al marido si había violencia sexual y o física dentro del matrimonio. Estáis hablando sobre el papel de la mujer en la dictadura franquista. De lo que era la legalidad vigente. O sea, la idea de que una mujer no pudiera abandonar el puesto de trabajo. Si quiere seguir en el trabajo, tiene que tener un permiso especial del marido. ¿Os sorprende lo que estáis leyendo? ¿Lo sabíais antes de que os lo enseñara Fernando? No, la verdad que no. A mí me parece sin duda una vergüenza absoluta. Es que es relativamente reciente y pensar ahora que esto en el pasado, que era una locura, se veía normal, pues es como muy chocante. Me duele pensar que, mi abuela y mi bisabuela vivieron así y esta era su realidad del momento. ¿En casa te han contado eso alguna vez? A mí me lo contaba mi madre, pero mi abuela no me decía que era tan bruto. ¿Por qué es tan importante que los alumnos de nuestros colegios hoy en día sepan lo que pasó en el siglo XX en España? Pues yo creo que es una de las asignaturas pendientes que tenemos en este país. De una forma consciente se ha evitado durante muchos años hablar de estas cosas, ¿no? Siempre se ha aludido a que se dejaban en los últimos lugares de los currículums, entonces nunca se llegaba o se llegaba mal. Y nunca se daba. Entonces eso generaba que los chicos, los jóvenes de ahora, bueno, desde hace ya tiempo, no sepan de estas cosas. Y esto yo creo que tiene que ver con un montón de ideas que están surgiendo ahora entre los jóvenes, de que si a lo mejor hubieran sabido estas cosas, a lo mejor pensarían de otra manera. Es una ley que la tienen que aplicar las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias sobre educación. ¿Saben lo mismo los alumnos de Madrid que los de Asturias? En Madrid
por orden de la comunidad, seguimos empezando la prehistoria. Claro, al empezar por la prehistoria significa que llegas con la lengua fuera al final y muchas veces estos temas quedan fuera. ¿Y es lo mismo en un centro público, privado, laico, religioso? ¿Cambia? El currículum es el mismo, la forma de darla más. Bueno, y el último, y sería un poco como colofón de esta guía de buena esposa, es no te quejes. No le satures con problemas insignificantes. Cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que ha tenido que pasar. Esto es, repito, lo que vivían las niñas, lo que estudiaban las niñas. Estamos hablando 15 años ya después de la guerra. La educación servía claramente y sigue sirviendo para establecer un tipo de sociedad y un tipo de valor. Has empezado tu clase con un audio muy impactante sobre el final de la guerra. Sí. ¿Por qué quieres empezar de esta manera? Pues porque siempre intento enfrentarles a documentos, a fuentes primarias, que es como hay que estudiar la historia, a partir de las fuentes reales, no de lo que la gente te cuenta después, ¿no? Y para desmentir lo que se dice en esta locución. ¿Es cierto que la guerra terminó desde el punto de vista bélico? Sí. Desde el punto de vista de que no empezó un periodo de paz, no es cierto que la guerra terminara. ¿Qué les enseñas tú, qué les explicas tú a tus alumnos sobre la época franquista? Bueno, yo sobre la época franquista voy a compartir recuerdos míos, experiencias mías personales, pero sobre todo lo que quiero es que entiendan las fases de desarrollo del franquismo y sobre todo cómo afectó a la vida de la gente. La vida de España fue muy diferente a la vida del resto de los europeos, por ejemplo, y cómo sus familias se vieron afectadas por la existencia de este régimen. ¿Saben mucho hoy en día los jóvenes de Franco o no? No saben mucho y quizá lo que sepan dependa más de informaciones erróneas que se están transmitiendo a través de sobre todo de las redes sociales. Incluso en redes a las que ellos tienen acceso y ellas se plantea casi como un periodo que no fue una dictadura, ¿no? Según el CIS, el 5% de los jóvenes hoy en día se sitúan en el lado más extremo de la derecha. ¿Hasta qué punto es importante que sepan lo que ocurrió en el siglo XX para evitar esto? Yo creo que es fundamental. Cómo el fascismo en Europa fue creciendo durante esos años, eso ya lo hemos estudiado bien. Luego ya cada cual formará libremente sus opiniones, pero desde luego nuestra función es que sepan que este periodo histórico que estamos viviendo, en cierto modo, se asemeja a aquel que llevó a Europa y al mundo a la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. ¿Con los amigos hablas sobre Franco? No es nuestro tema principal, pero sí que es verdad que a veces pues lo mencionamos un poco, pero no mucho. Tenemos otras cosas que nos gustan más. ¿Quién era Franco para ti? Fue una persona que se le hizo pasar mal a mi familia en la época que estuvo. A los discapacitados también les tenía como oprimidos y yo, por ejemplo, lo vivo eso más personal porque mi padre es ciego. Si ahora mismo la generación que estamos viviendo piensa en apoyar eso otra vez, puede volver a haber una dictadura como esa. Las redes sociales se han convertido en el caldo de cultivo perfecto para hacer apología de la dictadura franquista. ¿Cuánto saben las nuevas generaciones sobre la guerra y la represión posterior? La Ley de Memoria de 2022 obliga a que se estudie en las aulas la lucha por la democracia, pero lo cierto es que profesores e historiadores se enfrentan a un complicado reto. Hola, Elías. ¿Qué tienes? Bueno, Vale. ¿has empezado a leer el libro o no? He empezado a leer un poco, sí. ¿Y qué tal? ¿Se entiende o no?
Se entiende muy bien. Elías, tú eres de Venezuela, ¿no? Sí, de Venezuela. Si hay algo en común con Franco es el tema de tener la boca cerrada siempre. Oír, ver y callar. José Antonio, Eric, ¿cómo les habéis contado a los jóvenes la dictadura franquista? No hemos contado lo que ha querido mi hijo, porque yo quería contarlo de otra manera. No hay que meter temas personales. ¿Cómo vivías tú bajo Franco? Lo que tú no nos has contado nunca, cuéntalo ahora. Los vencedores de la guerra civil tenían privilegios y los vencidos no teníamos nada, solo miedo. Había sembrado el terror, había matado a mucha gente y todos callados. Toda mi vida he estado lleno de miedo, ¿no? Ay, por fin ahora con este libro hablo con libertad. Pensamos con datos, pero nos movemos con el corazón. Contemos la historia de la familia. Entrelacemos esas dos historias, ¿no? Que nadie puede decir que las cicatrices son mentira. Porque ahí están, ¿no? A los de mi generación del 78 no nos enseñaron nada, pero nada. Eso es culpa nuestra, es culpa de los mayores. Ni de la dictadura de Franco, ni de los horrores del comunismo. O sea, yo no me di cuenta de los horrores del comunismo hasta que fui en persona a Europa del Este a verlo, ¿no? Te das cuenta que había tanta crueldad y tanta miseria que es indefendible. Yo no defiendo las dictaduras de izquierda. Nadie debería tener que defender las dictaduras de derechas o ninguna dictadura, ¿no? Los jóvenes tienen que saber que la libertad es una cosa muy importante, que la libertad, como decía Azaña, no hace mejores a los hombres, los hace simplemente hombres. Es habitual en los últimos años ver manifestaciones, muchos jóvenes que están a favor de Franco, a los que parece que no les importa volver a una dictadura. Me da mucha tristeza, ¿no? Porque me siento culpable, porque no lo hemos contado bien. La derecha o la extrema derecha dice, hay que pasar página, no hay que volver a abrir el día. No, no. Hay que pasar página una vez que has leído la página. Si no la conoces, no puedes pasarla. Entonces, hay que saber lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir. Hay una responsabilidad también en redes sociales que hay unos algoritmos y unas espirales de desinformación que se nutren del desconocimiento. Ha pasado suficiente tiempo como para que nadie se identifique con las atrocidades del pasado, ¿no? Y que yo tenga amigos cuyos abuelos hayan luchado en el Frente Nacional no significa que ellos tengan que defender la dictadura. En ese aspecto, cuando vemos a estos jóvenes en manifestaciones, lo que echo de menos es a la gente de bien, de centro, a los demócratas de centro, conservadores, que repudien la dictadura. José Antonio, aunque parezca mentira, eres tú. Esa fue una foto que salió en algún periódico de Inglaterra. Yo nunca dije nada de mi secuestro hasta hace muy poco. Las torturas, fusilamiento simulado por un comando de la Guardia Civil franquista, por orden del general Campano, que fue el general que nombró Franco poco antes de morir. Y me secuestraron al salir de mi casa con metralletas. 4 o 5, no sé cuántos eran, ¿no? Me llevaron al Alto de los Leones. Ahí me estuvieron zurrando todo el día, de 8 o 9 de la mañana hasta la noche. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears the hole. Madrid estuvo asediada en la guerra durante 3 años, o sea, fue una época muy, muy larga y la verdad que eso se ve a lo largo de toda la ciudad. Estamos en el Parque del Oeste y aquí podemos ver 3 búnkers de la guerra. Pues el frente venía hasta la ciudad misma y puedes ver incluso desde el nido de metralla disparando a la ciudad, a Moncloa, ¿no? Claro. Y aquí hay 3 búnkers que han preservado, controversiales, hay gente que quiere quitarlos y hay gente que cree que deberían permanecer pero como un buen recuerdo de la historia, ¿no? Para que no se nos olvide que esto pasó. El Manzanares está ahí abajo, ahí está la Moncloa, aquí era el frente, la gente venía a luchar en metro. La verdad que Madrid la podían haber conquistado al principio de la guerra, muy pronto. Él quería que la guerra durara un poco más para ir limpiando y depurando las zonas que él iba conquistando de enemigos. Donde no hubo guerra, hubo exterminio. ¿A día de hoy se puede hablar libremente de la dictadura franquista en España? Yo creo que sí, hoy día ya sí. Hombre, cada uno tiene su visión. A Franco unos le querían y otros le odiaban, pero todos le temían. Yo creo que es importante también elegir las palabras para que las personas no se sientan arrinconadas. Yo tengo amigos que me han dicho, pues mira, mi familia vivía en el barrio Salamanca y tenía mucho miedo de las checas. Claro. Y vivían aterrados. ¿Y qué dices a eso? Pues debió ser terrible. Y dejas un silencio y te dicen, pues tampoco debió ser fácil tener un abuelo represaliado. Pues no debió ser fácil.
Bueno, estamos en una zona muy céntrica de la ciudad. Pasamos todos los días por aquí, turistas, familias. Claro. ¿Qué es exactamente este lugar en el que estamos? Pues esta es la puerta del cuartel de la montaña. Aquí había un cuartel del ejército y cuando Franco se subleva, en el 18 de julio, los militares golpistas se refugiaron aquí en este cuartel. Aquí hubo 200 muertos. Todo el mundo viene a ver el templo de Bo del atardecer y suben estas escaleras. Y... Sin saber que aquí hubo muchos muertos. Hubo muchos muertos, que esta era una zona de combate. Aquí, ¿no? Fracasó el golpe de Estado. A mí me gusta la escultura. Tiene aquí los sacos de arena, como recordando los fusilamientos, y una persona en forma de metralleta con la sangre. A mí me parece que está bien recordar la historia y que la gente sepa que bueno, parece ciencia ficción, pero que hace menos de 100 años nos estábamos matando. Pero han pasado 50 años de la muerte del tirano. Ya es hora de que contemos lo que pasó, tendiendo a la objetividad, que es contar los hechos probados. Claro, me preocupa mucho también que cuando veo en TikTok, en Instagram, entonces, un montón de mensajes de que Franco era buenísimo, que nos salvó del comunismo y nos hizo ricos a todos, y que hizo pantanos, que hizo las pensiones para los... Pero si la mitad son los paradores nacionales, pues, es mentira. De todo lo que he visto que dice que ha hecho Franco, lo único que realmente hizo fueron las universidades laborales. Pero hay que ver cuál es la fuente de información, quién lo dice y por qué lo dice. Y Esto, se puede verificar, está escrito en otro lado. Estamos viendo que el auge de la ultraderecha entre un sector muy joven de la población no es algo exclusivo de España. Lo hemos visto también en las elecciones alemanas, lo hemos visto en una reciente encuesta en Reino Unido, donde sorprendentemente jóvenes entre los 13 y los 28 años apoyan casi en la mitad, en un 50%, el hecho de que pudiera haber una dictadura. Sí, han visto una correlación directa en la parte de Alemania, entre la parte de Alemania que estudia el Holocausto y la parte de Alemania que no estudia el Holocausto. La parte comunista. Sí, la ex parte comunista que no estudia el Holocausto votan más a la extrema derecha que en los lugares donde se estudia más la historia. Entonces, viendo el ejemplo de mi padre, de su generación y de gente como él, si son capaces de mirar hacia el futuro con ilusión, no voy a ser yo capaz de hacer lo mismo. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Limpia celestial, arroja al infierno con el divino poder de Satanás. ¡Viva España católica! ¡Viva! Se acabó el rosario, hasta mañana, Dios mediante. José Luis Corral y Miguel. José Luis, usted es fundador del Movimiento Católico Nacional. Es un partido franquista, católico, y hemos leído que es la escisión integrista del partido de Blas Piñar. No somos más integristas que Fuerza Nueva. Yo soy el jefe provincial de Madrid, que es la parte del Movimiento Católico Español que junta a todos los jóvenes del movimiento. ¿Cuántos años tienes ahora? Tengo 19. Ajá. ¿Cuántos jóvenes integran esta fuerza de acción? 5.000 mayores y 5.000 jóvenes de Acción Juvenil Española. 10.000 en total. ¿Cada día vienes aquí a rezar el rosario? Suelo venir normalmente. Me gusta venir a rezar, es bueno, se pide por Dios y por España. Estas ideas están muy criminalizadas. Entonces, si ellos salen públicamente defendiendo esto, tienen problemas en clase, tienen problemas en el barrio y tienen problemas en su casa, porque los padres, incluso aunque piensen igual que ellos, que sean también franquistas, como son conscientes de este peligro, no, hijo, tú no te metas como si fuéramos terroristas. Es el régimen, ¿no?, el que tiene la condena, ¿no? La ley de memoria histórica prohíbe hacer apología del franquismo. De momento prohíbe que cuando se convoca un acto de homenaje a la que ellos llaman la dictadura o a sus personajes, si al mismo tiempo se hace una humillación, una ofensa a las víctimas que ellos llaman del franquismo, entonces eso es lo que está prohibido y sancionable. Además están prohibidos los símbolos de ese periodo en cualquier edificio público o que se vea públicamente. No así en la calle, porque vemos que lleváis la bandera preconstitucional con el águila de San Juan. Hemos visto un montón de veces en las manifestaciones, en la ciudad. Para que a veces policías por su cuenta y demás incomoden os sancionen, a que lo llevan, lo prohíban, te digan que lo tienes que quitar. Esos son pegatinas del partido vuestro, ahí con la figura del dictador.
José Luis, ¿por qué crees importante haber fundado este partido? Hay otras maneras de gobernar distintas a las del sistema democrático. Han convertido este sistema en una especie de religión y es un totalitarismo. ¿Es totalitaria la Constitución? Es totalitaria porque se arroga el derecho a decidir sobre la vida de las personas inocentes, como los niños antes de nacer. Ellos dicen que con el sufragio universal, con la mitad más uno de los votos, hacen lo que les da la gana. Es decir, que el matrimonio puede ser lo que ellos digan, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer, entre un hombre y otro hombre, o entre un hombre y una cabra. Puede convertir a los niños en niñas y al revés. Y matar a los ancianos también. Y se puede disolver a la patria. La eutanasia, están hablando, claro, de muchos... Entonces, claro, ¿cómo vamos a estar de acuerdo? De muchos derechos reconocidos. Eso es totalitarismo. Ya. Entonces, sin proponérselo, los socialistas han resucitado el franquismo. Unos poquísimos minutos. Y vamos a uno de los bares más ultras de la capital. El chino franquista. Que lo regenta más patriotas. ¿No os gusta la palabra ultra? La patriota es un espíritu superior, es una persona que ama a su país con todos sus defectos. Ya. Hola, chavalotes. ¿Queréis calendarios patrióticos? Sí. Venga, tomad. Oye, ¿cuántos años tenéis vosotros? 15. ¿Qué sabéis de la Falange? Falange, pues es un partido político, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Fue su fundador Primo de Rivera. ¿Y qué sabes de Franco? Pues fue un dictador, ¿no? Que era gallego, de Ferrol, estuvo en el ejército de África, unió al golpe de la guerra civil y ya cuando estalló, pues ya fue elegido generalísimo de los ejércitos. Aunque fue bastante duro con las represiones, también Sí, te han hablado también de los crímenes del franquismo, Sí, ¿no? de los represaliados, sí, que había mucha del terror, sí, de la censura. Sobre todo al principio, ¿no? Que había mucha censura, muchas restricciones. Sí, pero esto, ¿dónde lo habláis en el colegio, no? Esta parte de España no la damos, pero si hablamos de otra parte, luego sale el tema de cómo se desarrolló luego y las dictaduras en España, pero en el temario escolar no está. ¿Tenéis curiosidad, ganas de que os cuenten cosas? ¿Sí? Pues- ¿Y en casa habláis de esto? ¿Se habla de Franco, de la dictadura, de...? ¿No se habla? Pues nosotros se lo contamos. ¿No? ¿Conocéis este bar? Y vamos a acercarnos a ver cómo es. Ah, sí, tenéis curiosidad. Soy amigo del dueño. Sí, amigo. ¿Queréis entrar? Venga, os invitamos a algo. Un refresco. Ya un café está, con ahora leche. en un rato nos tenemos que Ahí volver. captando, José Luis, Es que no captando a la somos- gente Sí, joven, sí, ¿eh? sí. No, pero los que más captamos son de esta edad. Que no falten. Y podéis pegar alguna por ahí, de algún amigo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Campeador! Y el Cid campeador, claro que sí. Isabel la Católica. ¡Y viva Franco! ¡Viva! El único que ha vencido al comunismo en una guerra abierta. Joder, el otro. Tú, yo para allá. ¿Eres compañero también de Miguel? Amigos. Sí, amigos del movimiento también, del partido. No estoy metido en ningún movimiento. Yo tengo 21 años y a mí me empezó a interesar la política debido a que yo nací en Cataluña y justo en el hervor independentista en 2017, que ahí ya me he pillado unos 14, 15 años, vi que yo vengo de familia de inmigrantes. Mi abuelo inmigró a España, no inmigró a Cataluña, a la República Catalana, eso no existe. Yo apoyo la unidad de España. Pero hoy en día Gerona se ha convertido en un auténtico estercolero. Se llaman Girona ahora. Bueno, sí, Gerona, los jóvenes de hoy en día, de 20 y pico años, no tienen dinero para poder independizarse solos. Los jóvenes en esa época podían independizarse y salían tranquilos a la calle, que esa es otra. No, pero esa idea Te he de dicho que que con se vivía Franco mucho se vivía mejor cuando vosotros sois de la generación. Se vivía mucho mejor, solo que no había un desarrollo tecnológico tan fuerte como hay hoy en día. Esa es la gran diferencia, pero a nivel social, a nivel político, a nivel militar, a nivel geopolítico, a nivel económico, se despegó. Franco se encontró un país arruinado y Franco lo levantó él. Más de 2 millones de viviendas se dieron. Hacía obras sociales y muchas veces no tenían que pagar las casas. Los índices de vivienda pública en la época de ¿Cuánta la vivienda dictadura? pública se ha hecho en la democracia y cuánta vivienda pública se ha hecho con el malvado gallego bajito? Pues mira, hasta 1900
70 era un 3,4%, en el 74 era un 4,7% y en los primeros 10 años de la transición y la época democrática subió un 8,3%. No se prohibieron los partidos políticos, los sindicatos. Sí, estaba pero prohibido por manifestarse. algo se prohibió. Entonces estaba bien prohibido. Y eso fue al principio. Luego, al final de la otra etapa, había manifestaciones incluso de la izquierda. Porque yo tengo que ver la bandera de un colectivo que no me representa. Nos llama poderosamente la atención que se tenga añoranza, ¿no? Como si fuera un tiempo mejor. Yo no tengo ninguna añoranza porque no lo he vivido. Basta con ver en esos años cómo vivía la gente, cómo vive ahora. Hay mucha dificultad para la gente joven. ¿Qué certeza vas a tener cobrando 1.200 euros? Efectivamente. Con alquileres de 900 euros. En todo esto hay muchas cuestiones que pueden generar, oye, pues verdadera desazón. No es desazón, es destrucción. A pensar que en un régimen dictatorial estábamos mejor. ¿Por qué dictatorial? A ver. Porque no había libertad. ¿Cómo que no había? Sí que había. Si a mí no me pidieron el carnet de identidad ni una sola vez, ¿qué les pasaba a las mujeres? Que podían salir a la calle a cualquier hora, no las violaban. Bueno, cuando Franco gana la guerra, lo primero que hace es establecer el Código Napoleónico, es decir, recupera el Código Civil de 1889 y modifica el estatus jurídico de la mujer y nos convierte en seres tutelables, que dependemos del marido, del hermano, del padre para todo. No solamente para abrir una cuenta bancaria, para viajar, para tener un pasaporte, sino que somos, se nos despoja de la patria potestad de nuestros hijos. Se podían quedar en la casa a cuidarlos. Se podían trabajar. Porque el marido... No podían trabajar sin la autorización del marido. Eso es mentira. Eso es mentira. Gana derechos. ¿Gana derechos frente a la República? Sí, gana derechos, claro. Totalmente. Porque puede ir a misa para empezar, mientras que antes la podían matar por eso. Por ejemplo, esa autorización del marido queda suprimida a partir de los años 60. Está habiendo un aumento en toda Europa de la extrema derecha, como lo llamáis ustedes, porque están viendo el futuro de su vida, están viendo los centros de sus ciudades y las periferias de sus ciudades. Vas a ver a un tío con una túnica. Si eso es xenofobia, pues tú usarás comunicación. Nos tacháis de extrema derecha de forma peyorativa. Cosa que es mentira, porque nosotros no tenemos ideales de extrema derecha, nosotros tenemos ideales de tercera posición. ¿Quiénes son los que manejan a los políticos? Los fondos de inversión. El problema es que la gente no se informa a la hora de votar. Tienes TikTok, tienes YouTube y tonterías. Y los están manipulando y votan a la misma mierda de hace 40 años. Los abuelos no les han comido el coco, pero dicen, es que mi abuelo tenía un carnet de falange, de cuando no sé qué. Es que mi abuela le vi una vez, me dijo que que fue de la sección femenina. Y como ellos ven en los abuelos personas ejemplares, más que en sus padres, el ejemplo de esos abuelos les tira mucho a los nietos. ¿Por qué este pensamiento mayoritariamente entre la gente joven lo tienen varones y no mujeres? ¿Porque hay menos chicas? Porque las han adoctrinado con el feminismo y con todas las ideologías estas, pensando que el feminismo ¿No las va a proteger. No, por supuesto que no. ¿Cuál es el país con menos natalidad de Europa hoy en día? Malta y luego está España. En España, ¿qué se prefiere hacer? ¿Viajes con Ryanair, tener un perrito, antidepresivos, fumar porros y salir de fiesta con tus amigas? Yo desde luego que me quedo con tener, o sea, si fuese mujer me quedaría con tener hijos y que mi marido esté ganando un buen sueldo, que es como ocurría antes. Eso es machismo. Yo no sé en qué mundo vives. Machista es una persona, normalmente se llama... Machista es quien pega a su mujer, quien pega a su misógino. Una mujer puede hacer casi todas las mismas cosas que un hombre. Que él no puede hacer un hombre, parir, ya está. El hombre tiene más fuerza física, casi nada más. La mujer es muy superior. ¿Te declaras también no feminista? No, yo feminista, a mí me gusta la feminidad. Bueno, pues es un chiste. No quieren la igualdad. Claro. Echa la culpa de todos los hombres, de cosas... Defiende la lucha de clases marxista. Eso es. Es decir, enfrentar al hombre con la mujer y a la mujer con el hombre. Eso es. Las chicas tienen más miedo para eso. Tienen miedo. Segundo lugar, la mujer de casi siempre ha tenido menor vocación política, porque lo suyo, por naturaleza, ha sido el hogar, la casa, las cosas que verdaderamente importan. Ella ha elegido lo mejor. ¿Pero ella ha elegido siempre? Sí, ha elegido. Y por eso han tenido que poner unas listas paritarias para que, por ejemplo, en las elecciones haya 2 mujeres por cada 3 hombres por lo menos. Porque si no, todos los partidos se veían con una falta de mujeres. Miguel, me decías que ahora trabajas y estudias, no me querías dar muchos datos, pero no sé vosotros, cuando, en fin, estabais en secundaria, ¿qué información os han dado acerca de Franco? Vale, pues un régimen de Franco, un régimen autoritarismo, ¿Os explicaron? un dictador, un no sé qué. ¿Tenías broncas en el...? Sí, porque opinábamos diferentes. Me tachaba de facha, yo le tachaba de rojo. Y así la pelea.
Él me decía fascista y yo decía marxista. Había que decir que era malo y punto. Ningún régimen ha sido perfecto en la historia, pero que prefiero y tengo la idealización de ese régimen mucho mejor que la situación actual que vivo. En la escuela catalana, en la cual era un laboratorio de crear niños independentistas con el cerebro seco. Que España es un país fascista, que España es un país genocida, de que los españoles mataron no sé cuántos indios, de que ahí no se podía opinar nada más de eso. Me informé por mis medios, leí muchos libros y digo, o sea, mi profesor era un radical de la CUP, intentaban adoctrinarte. Hay colegios que en vez de dar enseñanza y ser apolíticos, porque eso deberían ser los colegios apolíticos, ya no hablo de hacer así. En cuanto tú hables de España, de tu país, o no opines como ellos, a lo mejor los profesores se quedan calladitos, pero los niños se te comen. Hola, encantado. Aún no han llegado a estudiar a Franco, ¿no? Este año. Estamos a punto. Teniendo en cuenta el contexto actual, todavía no hemos dado a fondo lo que es el sistema franquista y con lo cual consideramos muy oportuno que ellos hablen sobre lo que fue la historia de Franco, lo que fue el día a día. ¿Por qué decidí hacer este libro? Yo bajaba hacia mi casa desde la calle Marqués de Urquijo y en la esquina con la calle Ferrari hay una iglesia allí y veía yo muchos días un grupo de jóvenes con la bandera de Franco, con la bandera de la Falange, con el brazo en alto como Hitler y como Mussolini, cantando el Cara al Sol. Y yo decía, pero estos niños, ¿qué sabrán de lo que era la vida bajo el franquismo, ¿no? Yo me casé con una americana en un país libre y en el momento que nos casamos, en el año 69, ella perdió un montón de derechos. Ya no podía viajar sin permiso mío. Permiso escrito, ¿eh? Quería comprar una máquina de escribir. Usted no puede firmar esto a plazos. No puede abrir una cuenta corriente. Las mujeres no tenían ninguna libertad, menos que los hombres, que tampoco la teníamos. La última estadística dice que un 20%, sobre todo varones, es curioso, entre 18 y 26 años, en algunas circunstancias prefieren una dictadura a una democracia. Puede ser por la educación académica que reciben y también creo que el tema de las redes sociales influye sobremanera. Hay vídeos rulando por ahí de personas que proyectan una imagen de lo que pudo ser aquello que yo personalmente no creo que sea la verdadera. Creo que se está poniendo de moda el hecho de decir que la dictadura no era tan mala. Apoyar y hacer apología de la dictadura es la nueva moda indie de yo no soy como el resto ni sigo el sistema que me está mintiendo. En el propio espíritu de ser una persona joven está inherente el hecho de querer ir contracorriente y el hecho de que a lo mejor no tengamos una educación al respecto necesaria, porque por ejemplo creo que el franquismo no se da hasta segundo de bachillerato en Historia de España y lo damos muy de pasada porque lo tenemos que dar rápido, corriente y de forma memorística. No nos da lugar a la reflexión y creo que eso nos hace muy vulnerables a caer en este tipo de desinformación. No creo que sea solo un espíritu revolucionario. No es una cosa que solo pase en los jóvenes y solo pase en España. El hecho de que están buscando políticas más extremistas, más ultraderechas, sino es algo que hoy en día estamos viendo mundialmente. Están afectando a parte de la población que está descontenta, entonces buscan opciones más extremistas, también mezclándolo ahí con el tema de la desinformación. ¿Cómo os informáis vosotros? Por redes sociales. Muchos sí que seguimos en redes sociales algún periódico o incluso hay en casas que se sigue comprando el periódico, por lo menos en la mía a día de hoy se sigue comprando el periódico los domingos, pero al final en redes sociales te metes a Google y tienes las noticias de las cosas que más te interesan. Y muchas veces sí que es cierto que no las contrastamos. Yo personalmente intento que la información que me llega, si quiero contrastarla, que sea desde diferentes perspectivas o diferentes ideologías para poder tener o generar una opinión propia. Estáis en segundo de bachillerato, tenéis entre 17 y 18 años. ¿Vosotros podéis hablar de esto con vuestro entorno? Pues es verdad que depende mucho del entorno, porque no todo el mundo en su casa va a hablar con sus padres de un tema tan cargado como es la política, porque normalmente es como un tema prohibido. Y sí que es verdad que lo típico de las cenas de Navidad no se puede hablar de este tema. ¿Por qué? Porque siempre surge a debates y a peleas. Es porque muchas veces los adultos consideran que nosotros, al ser tan jóvenes, no tenemos los datos objetivos o tanta información
y madurez como podrían tener ellos, por lo que prefieren no llegar a debatir con nosotros. En mi casa, por ejemplo, siempre me han dicho mis padres, no hables con nadie de política porque es un tema muy, con muchas opiniones y demás, y así te evitas discusiones, peleas, y aunque en nuestra generación es más abierto ese tema y podemos hablarlo más libremente, ese miedo sigue existiendo. Trato con respeto a los que piensan de una manera distinta que yo, aunque sé que están equivocados. Como decía San Ignacio de Loyola, decía, no le vamos a dar las mismas oportunidades a la verdad que al error. No, yo creo que hay que escuchar y luego pues ir con datos objetivos, verificados. Yo soy muy optimista, ¿eh? Este país, con gente como vosotros, no tiene problema. En la casa de campo, el bosque que se encuentra en el interior de Madrid, hay trincheras. Es la guerra. La mejor manera de ver las líneas de trinchera, pues desde luego es desde el aire. Porque estas líneas de trinchera, ¿cómo iban, Eric? Como podemos ver, aquí estamos nosotros y ahí está el nido de metralla que está ahí justo enfrente. Ese es un nido de metralleta que está disparando al frente. Y podéis ver en paralelo al caminito está el surco por donde iba toda la trinchera alimentando los puntos de disparo hacia Madrid. ¿Tú cómo descubriste estas trincheras? Yo corriendo de casualidad, vivo por aquí cerca, entonces me gusta correr y por la casa de campo corriendo dije, anda, mira las trincheras. Y me recordaban a las trincheras de Brunete, donde yo me he criado de niño. Entonces las identifiqué rápido. 3 años de frontera. Tenemos que pensar que ahora en esta casa de campo, ¿no?, que es el lugar de esparcimiento de los madrileños, claro, aquí pues estaban asediando a la ciudad. Este agujero que hay aquí había un cañón, claro. Y el cañón está apuntando al edificio de Telefónica, que está justo ahí enfrente, y la Gran Vía, claro, que era tiroteo continuo, ¿no? Sí. El paqueo, que llamaban pac, pac, pac. Nos visitan gente de fuera y dicen, ¿cómo no es esto un parque, no? ¿Cómo no han hecho una recreación aquí o lo han protegido o han puesto señales explicando que aquí hubo una batalla de 3 años? ¿Qué tengo que ver yo con Franco, con la guerra civil? No, pues esta es la casa en la que vivimos. Estos son nuestros cimientos. Aquí está y conviene saber dónde estamos, es la casa de todos. Ignorar las goteras o ignorar la historia no soluciona los problemas. Si tú vienes de una familia con un historial de cáncer de piel, pues cuidado con el sol. Si vienes de una familia que tiene un historial de alcoholismo, cuidado con lo que bebes. Y si vienes de un país donde se han estado matando, donde nos hemos estado matando entre nosotros, hay que prestar atención a estas cosas. Claro, en la familia los abuelos tienen que hablar con los nietos. Eric, tú además es que tienes un árbol familiar que es muy curioso. Sí, mi esposa nació en Moscú y sus padres salieron huyendo de la Unión Soviética, de la dictadura comunista. Tengo miembros en la familia que han luchado contra el fascismo y contra el comunismo. Ahora que vas a ser padre en unos meses, ¿qué le vas a contar a tu hija? Que es importante conocer el pasado para no volver a repetirlo y que es importante conocer la historia para poder pensar objetivamente y tomar decisiones hacia el futuro. Si tenemos buenos datos, podemos tomar decisiones informadas. Buenos días, ¿qué tal? Despidiendo a la hija que se va de viaje, ¿no? Sí. Vais a hacer la ruta que un profesor tuvo que hacer exiliado en la guerra civil con 350 niños hasta Francia. Exacto. ¿Qué te parece que tu hija haga este viaje? Pues me parece muy importante que vean las situaciones que se producen cuando hay falta de libertad, que tengan la noción de lo que ocurrió en este país, bueno, y en Europa también, por cierto, tiempos convulsos ahora y que están también siendo complicados, ¿no? ¿Saben hoy mucho los jóvenes sobre la época franquista? Yo creo que lamentablemente no. Faltan contenidos en el currículum escolar, faltan materia precisamente del siglo XX y la historia también de España, pero no la del Cid, sino la historia más reciente.
Fernando, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Comienza el viaje de la Ruta Esparza. Ya. Desde hoy vais a seguir la ruta que hizo tu tío abuelo. Eso es. Vamos directamente a Vilanova, que fue la primera colonia donde se fue después de dejar Madrid, cuando cerraron los colegios. Hoy iniciáis 6 días de viaje. 6 días, sí. Que os va a llevar hasta Olerón, en Francia. Hasta Olerón y vuelta por el País Vasco. Dormir en el autobús, en polideportivos, pero bueno, todo sea por la causa. ¿Con ganas? Muchas. ¡Hasta luego! Esta es una foto de tu bautizo. Ese es mi bautizo, sí. Y el que está aquí a la derecha es Ricardo Esparza. Ricardo Esparza. Hace un tiempo te pusiste a investigar sobre tu tío abuelo y de esa investigación sale el viaje que estáis haciendo ahora. Eso es. Empecé a investigar sobre depuraciones de maestros y salieron sus nombres. Para intentar recurrir la depuración, le contó toda su historia, y de ahí hemos podido sacar todos los puntos que él fue haciendo, y en un momento dado, con el grupo de memoria que tenemos en el cole, pues se nos ocurrió, en homenaje a él y a los maestros, el imitar un poco el viaje que hizo él. El viaje que vais a hacer empieza en Madrid. Sí. Hoy llegáis hasta Vilanova y la Geltrú. Él se fue en marzo del 37. De Vilanova y la Geltrú vais a cruzar los Pirineos andando. Y cuando el frente fue avanzando, ya los niños tuvieron que salir hacia arriba. Y llegaron a un pueblo, a una estación que se llamaba la Tour de Carol, que está justo al otro lado ya en Francia. Y de ahí vais a ir a la isla de Olerón, en el oeste, aquí, en el oeste de Francia. Y ahí es donde aparece la colonia de los 350 niños. La idea es súper emocionante y sobre todo súper instructiva para los chicos y chicas. Una de las etapas de la Ruta Esparza llega hasta Hendaya, en la frontera entre Francia y España. Aquí los alumnos que ya están llegando van a conocer más sobre el exilio de los profesores en la etapa franquista y sobre el encuentro que tuvo aquí Franco con Hitler. Estáis en el puente internacional de Irún. Por este puente miles de personas pasaron al exilio ya desde 1936. Profesor de historia jubilado. Sí. Que recibe aquí entre Francia y España a unos alumnos que no sé si sabes el viaje que han hecho siguiendo la ruta del profesor Esparza. Han estado en Francia y están ahora volviendo a España siguiendo un poco los pasos de este profesor cuando dejó de estar exiliado y volvía a España. ¿Te sorprende que unos jóvenes hagan un viaje así? ¿Por un tema como este? Me sorprende gratamente, porque lo habitual en los viajes de estudios es pues algo de arte y mucha discoteca nocturna. Conocer in situ los lugares donde se verificaron ese tipo de historias les va a quedar grabado para siempre. El exilio era la muerte civil. El que salía al exilio escapaba de la muerte física, pero en muchos casos fue ya la muerte civil para esas miles de personas, porque algunos ya, por ejemplo, ni volvieron. Y segundo, por eso, porque es una especie de espejo respecto a la realidad actual, del mundo actual, de miles, millones de personas que están condenadas a la migración, al exilio, y que no tienen facilidades, y que estos puentes que en aquellos momentos fueron puentes de libertad, hoy en día, desgraciadamente, en muchos lugares no lo son. Esta es la estación de Hendaya y aquí es una de las famosas fotos donde está Franco con Hitler en esta propia estación. Ya para entonces la ligazón nazi-franquista es total. ¿Creéis que en Alemania a lo mejor saben mejor su pasado? Sí. En todos los colegios era obligatoria una visita a uno de los campos de concentración que había en Alemania, y aquí en España pues no se hace eso porque se tiene como tapado por un velo y como que no se quiere realmente ver. Vas con la bandera del águila y no pasa nada, y en Alemania si vas con el esvástica, todo mal. Después de dejar Hendaya, en Francia, los jóvenes se van a acercar hasta Sartaguda, un pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, donde nació, por cierto, Ricardo Esparza. Aquí van a visitar el Parque de la Memoria. Yo soy Amaya Lerga Fuertes, soy la presidenta de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra del 36. El abuelo de mi madre era diputado de Álava por Amurrio por Unión Republicana, y el mismo 18 de julio fueron a buscarlo, y eso fue lo último que supo mi abuela, que no logramos que encontrara ni supiera dónde estaba, cómo le mataron y qué le hicieron, ¿no? En este muro están los nombres de todas las personas asesinadas en Navarra. Para muchas familias, este muro
significó encontrar por primera vez un lugar donde apareciera el nombre, ¿no? Muchas familias vivieron o sintieron que sus familiares no habían existido, porque no constaban en ningún lugar. Si leyéramos los nombres, tardaríamos 3 horas y media. Me parece como muy bonita toda la iniciativa y todo el proyecto de hacer todo este recinto para que todas las familias que han sufrido una pérdida como esta tengan como un sitio donde se homenaje a la gente que han perdido. Se te deja sin palabras. No sé. Como te puedes imaginar la vida de cada una de estas personas y todo lo que hay detrás. La historia con memoria nos ayuda a analizar de manera crítica lo que ha pasado y a actuar con ética. Ese es el gran valor de la memoria histórica y yo creo que esa es una de las grandes razones por la que en el sistema educativo tiene que tener el peso que le corresponde, ¿no? Felt like the weight of the world was on my shoulders.